Atacan con cohetes una base militar con tropas estadounidenses en Irak. Al menos 10 cohetes impactaron este miércoles contra la base de Ain al-Sad, en la provincia iraquí de Anbar. La agencia AFP ha reportado que al menos un contratista civil murió en el ataque. Al menos 10 cohetes fueron lanzados este miércoles contra una base militar en Irak, que alberga a tropas de la coalición liderada por Estados Unidos en ese país, informó un portavoz de la coalición. Un reporte de la agencia AFP que cita fuentes de seguridad informó que al menos un contratista civil murió en el ataque. Los cohetes impactaron en la base aérea de Ain al-Sad en la provincia de Anbar a las 7:20 am. Anunció el coronel Wayne Maroto, portavoz de la coalición, en su cuenta de Twitter. Las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad iraquíes están liderando la respuesta y la investigación. Se publicará más información a medida que esté disponible, puntualizó Maroto, sin especificar la magnitud de los daños. Por su parte, un comunicado del Grupo de Comunicación de Seguridad del gobierno iraquí aseguró que no hubo pérdidas significativas y que se habían encontrado las plataformas de lanzamiento de 3 de los proyectiles. Fuentes de los servicios de seguridad citados por la AFP explicaron que los proyectiles se habían disparado desde un pueblo cercano y que se trataba de misiles Grad, específicamente del tipo Arash, de fabricación iraní y más potentes que los usados recientemente en ataques similares, informó la agencia. Este viernes se inicia la visita del Papa Francisco a Irak, lo que ha hecho que se despliegue un gran operativo previo para reforzar la seguridad. Ataques de este tipo muestran los retos que conlleva, sumado a las restricciones sanitarias por la pandemia. Aunque se han repetido acciones similares en las últimas semanas, el de este miércoles ha sido el primer golpe que reciben las fuerzas de la coalición tras el ataque aéreo de Estados Unidos la semana pasada sobre objetivos de la milicia apoyadas por Teherán en zonas fronterizas entre Irán y Siria. El ataque de Estados Unidos golpeó instalaciones empleadas por milicias respaldadas por Irán en la frontera entre Siria e Irak. Tras el ataque, el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, señaló que la acción militar emprendida tuvo lugar bajo la dirección del presidente Joe Biden y fue autorizada no solo para responder a los recientes ataques contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición, sino también para hacer frente a las amenazas en curso contra ese personal. De acuerdo con Kirby, la acción fue proporcionada y se llevó a cabo respetando las medidas diplomáticas y tras haber consultado a los países que forman parte de la coalición internacional. Hace poco más de un año, en enero de 2020, un ataque de milicias pro-iraníes contra la misma base aérea de Al-Sad causó importantes daños materiales y dejó lesiones cerebrales en más de un centenar de soldados. Si bien no hubo víctimas mortales, ya que los soldados conocieron del ataque poco antes y consiguieron refugiarse en búnkers a tiempo. Por otro lado, Juan Guaidó ofreció detalles sobre la llamada que sostuvo con Antony Blinken. Estamos buscando aumentar la presión sobre el régimen. El secretario de Estado destacó en un comunicado que Estados Unidos está trabajando de manera multilateral con la Unión Europea, el Grupo de Lima, la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Contacto para presionar por una transición democrática y pacífica en Venezuela. El presidente interino y de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, conversó en la tarde de este martes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. El mandatario encargado destacó que la llamada forma parte de las estrategias con los gobiernos aliados para aumentar la presión sobre el régimen. Estuvimos conversando con el secretario de Estado también esta tarde con el canciller de Canadá, como parte de la agenda de alianzas internacionales de cara a rescatar la democracia. La interlocución legítima de Venezuela la tiene el gobierno encargado, dijo Guaidó. Estamos buscando aumentar la presión sobre el régimen, pero también buscar alternativas a la emergencia humanitaria compleja, con el sistema COVAX para la vacunación y la atención a los migrantes.
adelantó el mandatario interino sobre algunos de los temas que sostuvo con Blinken. Sobre la llamada, el Departamento de Estado de la Casa Blanca emitió un comunicado. El secretario de Estado Anthony J. Blinken habló hoy con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El secretario Blinken destacó la importancia del retorno a la democracia en Venezuela a través de las elecciones libres y justas. Blinken describió nuestros esfuerzos para trabajar con aliados de ideas afines, incluida la Unión Europea, el Grupo de Lima, la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Contacto Internacional, para aumentar la presión multilateral y presionar por una transición democrática y pacífica. El secretario Blinken y el presidente interino Juan Guaidó discutieron las necesidades humanitarias urgentes en Venezuela, que han obligado a casi 5,5 millones de venezolanos a huir de Venezuela. Y el secretario Blinken aplaudió los esfuerzos para encontrar soluciones para aliviar su sufrimiento y se comprometió con el apoyo continuo de Estados Unidos. Agregó el contexto publicado en el sitio web oficial. Por su parte, el Centro de Comunicación del Gobierno Interino de Venezuela destacó que un comunicado que Guaidó agradeció al secretario Blinken por el apoyo dado al pueblo venezolano y la fuerte relación que se ha generado entre Venezuela y Estados Unidos. El presidente Guaidó expresó al secretario Blinken el compromiso de su gobierno de trabajar en cooperación con Estados Unidos y otros aliados para poner fin al sufrimiento de nuestra nación, aumentando significativamente la asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, superando la obstrucción permanente de la dictadura de Maduro, que ha utilizado sistemáticamente la ayuda humanitaria como arma y chantaje contra el pueblo de Venezuela, agregó la misiva. El presidente Guaidó y el secretario Blinken acordaron trabajar con la comunidad internacional para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y transparentes, de acuerdo con los estándares internacionales, concluye el texto. Hoy el presidente interino venezolano Juan Guaidó y yo hablamos de nuestro apoyo inquebrantable a la democracia en Venezuela y nuestros esfuerzos por mejorar la vida del pueblo venezolano, publicó el secretario de Estado de Estados Unidos en su cuenta en la red social Twitter. Joe Biden ha resaltado que mantiene su apoyo a Guaidó como presidente interino de la República. Su administración también ha destacado que no evalúa levantar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro hasta que se logre una negociación para solucionar la crisis que afronta Venezuela. Estados Unidos mantiene su posición de presión para lograr una transición en Venezuela, que lleve a la celebración de elecciones libres en el país. Para ello se ha propuesto un marco para la transición en el que se expresa cómo se debería desarrollar un cambio político. Y por último, lo que se sabe del accidente de tránsito cerca de la frontera en California, donde fallecieron 10 mexicanos y otras 3 personas. Ninguno de los 25 pasajeros de una camioneta SUV que chocó contra un camión semirremolque resultó ileso. Al menos 13 murieron y el resto resultó herido. Muchos salieron disparados del vehículo. Hasta ahora se desconoce la identidad y estatus migratorios de las víctimas. El devastador choque ocurrido este martes entre una camioneta SUV y un camión de carga en el sur de California ha dejado decenas de heridos y más de una docena de muertos. Las autoridades están investigando qué fue lo que causó el accidente en el que al menos 10 mexicanos murieron, según lo confirmó el consulado de ese país. Esto es lo que se sabe hasta ahora. ¿Qué sucedió? Una camioneta Ford Expedition cargada con más de 2 docenas de pasajeros y un camión semirremolque que transportaba grava chocaron este martes alrededor de las 6:15 am hora local, en el sur de California, al menos de 60 millas de la frontera con México. ¿Cuántas víctimas hubo? Aunque en un inicio funcionarios del hospital del Centro Regional Medical Center informaron que habían fallecido 15 personas, 14 en el lugar del choque y una más en ese hospital, lo que daba un total de 27 pasajeros. El jefe de la patrulla de caminos de California, Omar Watson, aclaró en conferencia de prensa este martes por la tarde que habían muerto 12 personas en el lugar de los hechos y una más en el hospital para un total de 13 fallecidos. Las 25 personas que viajaban en la camioneta sufrieron algún tipo de heridas o murieron. Nadie resultó ileso.
Las lesiones variaron de rangos desde leves hasta fracturas y traumas cerebrales. Al menos una persona ya ha sido dada de alta del hospital, informó el sargento Juan García de la Patrulla de Caminos en California.